tardes a todos, lo primero. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Vemos que están subiendo los participantes, que hemos sido muy puntuales aquí en CSIF, hablando de farmacovigilancia con Victoria Martínez, una de las figuras más importantes a nivel nacional de esta disciplina. La idea es abrir un debate sobre cuál es el presente y el futuro de esta disciplina en las empresas y cómo todos los contextos que hemos estado viviendo durante estos últimos años pues han cambiado un poco el espectro, la importancia y la del desarrollo de este tipo de proyectos. Para ello, además, pues, esta tarde contamos con varios exalumnos de Victoria Martínez, que ahora pues son profesionales en farmacovigilancia, con lo cual pues, nos pueden contar de primera mano cómo ha sido su paso por CSIF y cómo es su realidad actualmente. Como todos sabemos, uno de los valores de nuestra marca es contar con profesionales en activo para formar a profesionales que estarán en activo. Y de esto vamos a hablar hoy. Yo quería dar las gracias a Victoria, a Mónica, a Alba y a Gabriel. Han sido súper generosos por estar hoy con nosotros y por brindarse a compartir su experiencia. Y no les hago perder más tiempo. Voy a estar por aquí como el personal de CSIF. Apago la cámara y os dejo a vosotros este debate. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Son. Hola, buenas tardes a todos. Como ha comentado, pues bueno, vamos a intentar en este ratito, pues por lo menos daros a conocer lo que es el mundo de la farmacovigilancia, pues unas pequeñas pinceladas de lo que es la farmacovigilancia y las actividades que se tienen que realizar. Y sobre todo intentar mostrar nuestra experiencia de unos años. En mi caso estoy como directora de farmacovigilancia en una compañía, se llama Casen Recordati, y llevo muchísimos años en este área y también muy relacionada con el área de registros, de Regulatory Affairs, porque son dos departamentos que al final están muy vinculados, la parte regulatoria con la parte de farmacovigilancia. Como ha comentado, me acompañan también Mónica, Alba y Gabriel, que bueno, les quiero dar las gracias desde aquí por colaborar en esta masterclass y contando su experiencia en el campo de la farmacovigilancia. Entonces, voy a presentaros unas pequeñas diapositivas un poco para seguir lo que es la exposición de la farmacovigilancia y después daré paso a mis compañeros para que ellos ya cuenten su experiencia en su compañía farmacéutica. Lo que sí os quiero decir que no dudéis en comentarnos cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que tengáis al respecto. Bueno, pues lo primero, muchos de vosotros seguro que ya lo sabéis, que es la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es la ciencia que trata os pongo aquí, de recoger, vigilar, investigar y evaluar toda la información de los efectos adversos. Esos efectos adversos no solamente es para medicamentos, pero también pueden ser de plantas medicinales, plantas tradicionales, productos biológicos, pues bueno, cualquier tipo de medicamento y sobre todo para identificar las nuevas reacciones adversas y prevenir daños a los pacientes. Entonces, nosotros, de alguna manera, la parte de farmacovigilancia es una parte donde vamos a intentar vigilar que los efectos adversos que aparecen estén recogidos en la ficha técnica y, por tanto, en el prospecto, y si encontrásemos alguna reacción adversa que no esté en esos documentos, tendríamos que solicitar una inclusión para que se incluyan en el apartado correspondiente de la ficha técnica. La farmacovigilancia, la historia surgió un poco sobre todo desde la talidomida. Nosotros lo llamamos el desastre de la talidomida, que es el punto de partida de la farmacovigilancia actual. Porque bueno, era un medicamento que se prescribía para evitar el vómito en mujeres embarazadas.
Entonces se vio el potencial teratógeno que tenía cuando se ha administrado a las 4 o 6 semanas tras la concepción del embarazo. Entonces, lo que sí se vio es que entre 10.000 y 12.000 niños estaban afectados de focomegalia. Entonces, imaginaos esta situación, pues con la talidomida fue el punto de partida de la farmacovigilancia, porque claro, se autorizó un medicamento, como podéis ver aquí, para el tratamiento de las náuseas y los vómitos, pero esto se administraba durante el embarazo en Alemania, en Canadá, en Inglaterra y también se exportó con 80 nombres comerciales en 50 países, con excepción de Francia y Estados Unidos. Entonces apareció esta focomegalia que bueno, pues fue un punto muy importante para lo que nosotros conocemos de la farmacovigilancia actual. También en el año 59 se comercializó en España formando parte de varios principios activos que componían 6 medicamentos. Se documentó el primer caso aislado, pero bueno, esto sirvió de punto importante para lo que es la actividad actual. Aquí veis unos ejemplos de focomegalia para los que no conozcáis lo que supone el tratamiento y la reacción adversa que supuso este medicamento. Y sobre todo con este desastre, pues por intentar ver la parte positiva, lo que hizo fue que los gobiernos empezaron a exigir a las compañías farmacéuticas pruebas de toxicidad en animales mucho más exhaustivas. Los ensayos clínicos controlados se propugnaron como herramienta básica para demostrar la eficacia y la seguridad y se propusieron diversas estrategias para evitar accidentes de este tipo y se tomaron, es lo que de alguna manera se pusieron manos a la obra para crear los departamentos, como se sabe ahora, de farmacovigilancia. También la Organización Mundial de la Salud creó el mismo Centro Internacional de Monitorización de Medicamentos, que actualmente se llama UPSALA en Suecia, y es el que centraliza de alguna manera toda la información sobre la seguridad de los medicamentos. No solamente hemos tenido desastres como la talidomida, sino también, por ejemplo, os pongo aquí uno de los ejemplos del cloroformo, que un joven de 15 años acudía a una consulta para extirparle una uña del pie y fue sometido a un procedimiento bajo una anestesia de cloroformo. Desafortunadamente murió por esa anestesia, durante la anestesia, y años más tarde se conocieron 109 casos de muerte súbita asociadas a cloroformo. Esto está publicado, está en el Lancet y entonces, bueno, de alguna manera lo que quiero dejar patente con esto es que las reacciones adversas deben controlarse cuando se está tomando un medicamento. Tenemos que controlar, en este caso, los laboratorios responsables de esos medicamentos y las reacciones adversas que se van produciendo cuando el producto está comercializado. Porque, claro, nosotros en un momento puntual el medicamento sale al mercado y tenemos que comprobar que ese medicamento cuando se toma o se administra a la población en general, pues nos encontramos con pacientes que están polimedicados, personas que tienen interacciones. Entonces todo eso lo tenemos que registrar y controlar. ¿Por qué es importante la farmacovigilancia para una compañía farmacéutica? Pues primero porque es obligatorio por ley. Gracias a la normativa que tenemos actualmente, pues nos obligan a todos los titulares de autorización de comercialización a tener un responsable de farmacovigilancia y, fijaos, un responsable de farmacovigilancia suplente para que tenga un control de todas las reacciones adversas que se están produciendo con los medicamentos que se comercializan. También por ética profesional, pues para evitar problemas de salud pública, que nosotros tenemos que evitar por lo que no ocurra un desastre como la talidomida que hemos visto. También es un prestigio para la compañía, porque una compañía que está preocupada en la seguridad de sus medicamentos, pues puede ser un punto importante de alguna manera, para dar seguridad a los pacientes de que están en buenas manos. Y también evitar pérdidas económicas por los problemas de seguridad que se pueden generar, porque imaginaos una reacción adversa fuerte que ocurra, pues lo hemos estado viendo ahora mismo con la pandemia, cualquier reacción adversa que veíamos con la vacuna de COVID, pues estábamos todos pendientes, sabíamos la compañía que era, en cuanto te decían yo quiero una y no la otra, entonces genera unos problemas importantes de seguridad y sobre todo de confianza y pérdida de confianza de la compañía, sobre todo si hay una reacción adversa que puede perjudicar seriamente la seguridad de los pacientes.
La farmacovigilancia no es solamente responsabilidad del laboratorio que comercializa el medicamento, sino que también las autoridades sanitarias, como habéis podido ver en prensa y con todo lo que hemos vivido con pandemia, la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, la FDA, la Organización Mundial de la Salud, las autoridades sanitarias como la Agencia del Medicamento o los centros autonómicos son muy responsables de hacer un seguimiento y una evaluación y control de esas reacciones adversas. También los profesionales sanitarios, porque médicos, farmacéuticos, enfermeros también tienen que notificar las reacciones adversas que puedan llegar de sus pacientes. Los consumidores, los pacientes, cualquier paciente que toma un medicamento y sufre una reacción adversa, también es responsable de notificar ese caso de reacciones adversas para evitar que haya, y por lo menos que el laboratorio sea conocedor de lo que está ocurriendo. Y, por supuesto, la industria farmacéutica. Los laboratorios titulares tienen que ser responsables de sus productos y notificar a las autoridades sanitarias cuando haya estos casos. ¿Qué pasa en un laboratorio si no se cumple la notificación de reacciones adversas? Pues lo primero, que ponemos en riesgo a los pacientes. También te puede suponer que te quiten la autorización de comercialización del medicamento, te retiran el producto, pierdes confianza en la compañía, porque muchas veces pues esto, pues una compañía que no tiene un buen sistema de farmacovigilancia, pues aparte pues no da seguridad ni a las autoridades sanitarias ni a los pacientes. Y también puede ocasionar multas y acciones legales para la empresa si no notificas estas reacciones adversas. Por lo tanto, habéis visto la importancia y la relevancia que tienen estos departamentos en la industria farmacéutica. Aquí os pongo simplemente, a modo de resumen, realmente cuándo empieza la farmacovigilancia, porque nosotros vemos en estas primeras fases, vemos que hay una investigación básica, los ensayos clínicos que todos conocéis, y una vez que el producto está autorizado, sale con una serie de reacciones adversas que se han tenido en cuenta durante la etapa de investigación y de ensayos clínicos, pero realmente cuando empieza la farmacovigilancia es post-comercialización, cuando el producto ya está en el mercado y está en contacto con toda la población en general. Entonces, en este punto, en la post-comercialización es cuando empieza la farmacovigilancia real. En cuanto a organismos implicados, os he ido notificando algunos, pero el Sistema Español de Farmacovigilancia pues, está integrado por los centros autonómicos que están coordinados por la Agencia del Medicamento y es uno de los organismos importantes en este área de farmacovigilancia. También la Agencia Española del Medicamento, que aquí os pongo un pantallazo de lo que es la autoridad, justo en el edificio 8 es donde se encuentra la Agencia del Medicamento y tiene un departamento específico para el área de farmacovigilancia. Eso es a nivel local, a nivel de España, pero a nivel europeo nosotros estamos obligados a notificar las reacciones adversas a EudraVigilance, que es una base de datos, y tiene que notificarse a la Agencia Europea de Medicamentos. Aquí os presento un poco la que es la imagen de lo que es la EMA. Aquí tenemos un comité específico que lleva todas las reacciones adversas que, por ejemplo, en el tema de COVID han sido un punto importante a nivel de seguridad, que es el PRAC, que es el Comité de Farmacovigilancia a nivel de riesgo, y entonces el PRAC es el que se encarga de controlar todas las reacciones adversas que se van recibiendo para ver si es necesario establecer una alerta y hacer cambios y advertencias a los ciudadanos y a las compañías farmacéuticas. Y esta es la base de datos donde nosotros, los laboratorios, estamos obligados a notificar las reacciones adversas que nos llegan. Entonces, esta es EudraVigilance, que es una red europea de procesamiento de los datos y es donde se gestiona toda la información y se evalúan todas las reacciones adversas. Entonces, aquí es donde nosotros volcamos toda esa información para que sean conocedores si en el caso de que hubiera una alerta, pues para poderlo notificar a los organismos correspondientes. A nivel de normativa, como os comentaba, es una normativa muy exigente, son las buenas prácticas de farmacovigilancia, que en este caso es un pantallazo de la EMA, que las publica con todos los requisitos necesarios para tener un buen sistema de farmacovigilancia. Y están divididas en varios módulos que te explican en todo momento cómo se tiene que hacer cada una de las actividades que se tienen que desarrollar en el área de farmacovigilancia.
¿vale? Entonces necesitamos siempre, por eso es la formación específica en farmacovigilancia, porque se requiere que los profesionales que están trabajando en este área sean conocedores de esta normativa y de los procesos y pasos que hay que seguir en el caso de notificación. Y como conclusión, simplemente deciros que el ser humano, mientras que siga utilizando medicamentos, necesitará utilizarlos con seguridad. Y en este entorno de futuro, la farmacovigilancia es imprescindible con las necesidades que son, de alguna manera, que tenemos que hacer con los años y con la normativa que cada vez va siendo más exigente. Entonces, yo quiero decir que la farmacovigilancia es un área que actualmente la industria farmacéutica cada vez está cogiendo más fuerza y tiene más necesidades al cabo de los años, y cada vez se requiere un mayor número de profesionales, ¿vale? Por la necesidad de tener un responsable de farmacovigilancia y un responsable de farmacovigilancia suplente, más luego un montón de técnicos dependiendo del número de productos. Por lo tanto, es un área que está en continua expansión, ¿vale? Pues esto por mi parte es todo. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Perdonad, he visto que hay una duda de Francisco M. Conesa en el chat. Es la única que he visto. La ha mandado por el chat a las 6:12 ¿Sí? minutos. Sí, dice que Francisco nos está preguntando que si a nivel interno en las compañías farmacéuticas, a la hora de realizar los estudios de registros de efectos secundarios, se hace algún tipo de filtrado en base a posibles efectos nocebo, concepto que estos días se usa mucho en los medios de referente a efectos secundarios de la vacuna frente a COVID. Bueno, os cuento, a nivel interno, nosotros lo que hacemos es, antes de notificar a las autoridades sanitarias, antes de notificar a lo que es la EudraVigilance, como habéis visto, a la Agencia Europea, nosotros lo registramos en unas bases de datos locales, específicas. Por ejemplo, en nuestros casos, pues lo estamos registrando en Argus, que es una base de datos donde empezamos a incluir la información del caso que acabamos de recibir. Se introduce en esa base de datos y cada caso que nos llega se tiene que hacer una revisión médica del caso. Es decir, que hay que tener una evaluación de un médico donde vea realmente si ese caso está relacionado con nuestro producto, si no lo está, ver un poco la evaluación de causalidad, es decir, si realmente nuestro producto puede ocasionar esa reacción adversa. Y eso siempre va a ser evaluado por un profesional médico, o un profesional sanitario experto en este producto. Y una vez que ya se ha hecho la evaluación médica es donde se continúa con las siguientes fases y es donde después se presenta a las autoridades sanitarias. Pero sí, se hace una evaluación específica del producto y una evaluación médica concreta para confirmar que es un caso que está relacionado con nuestro producto o no lo está. Muchísimas gracias, Victoria. Pedro Castillo levantaba la mano. Pedro, creo que puedes hablar ahora. Hola, buenas tardes, saludos desde Perú. Hola, buenas tardes. Sí, gracias por la invitación y bueno, por la tremenda iniciativa de CECIF, hablando del tema de farmacovigilancia, un tema que es a nivel mundial. Sí. Yo tengo una ligera duda desde que vengo participando activamente en el contexto de gestión de farmacovigilancia con el tema de sospecha de reacción adversa, ¿no? Me llama mucho la atención porque desde un contexto claro, una sospecha puede ser cuando es un solo caso, por así decirlo, pero cuando revisamos las bases de datos que de una u otra forma son de carácter público, vemos pues ciertas sospechas que tienen una frecuencia mayor de 1. Entonces, para mí ya dejarían de ser una sospecha. Entonces, la complementación a esta tremenda duda que tengo es obviamente el tema espontáneo, como dice Sions en muchos aspectos, la notificación espontánea en su mayor cantidad de casos, y ¿quién realiza el análisis de causalidad? ¿Lo hace el mismo profesional? ¿Lo tiene que hacer la industria farmacéutica o lo tiene que hacer la autoridad reguladora? Esa es mi pregunta, estimada Victoria. Y bueno, nuevamente, muchas gracias.
Sí, pues muchísimas gracias por tu pregunta. La verdad que muy interesante y es un concepto que bueno, a veces hay muchas dudas a la hora bueno, recibimos muchos casos y quién se encarga de realmente con esos casos, qué hacemos, cómo evaluamos si realmente eso es una señal o no es una señal. Entonces, aquí aparece un concepto que es la detección de señales. Es decir, que nosotros lo que hacemos periódicamente en las compañías farmacéuticas, y además lo establece la normativa europea, tenemos que hacer un control de la detección de señales para detectar los posibles riesgos que puede tener nuestro producto. Y nosotros en los productos tenemos lo que se llaman safety concerns, que son un poco los riesgos que tienen nuestros productos. Entonces, como sabemos los riesgos, vemos los casos que estamos recibiendo y vamos evaluando periódicamente cuántos casos estamos recibiendo de esos riesgos que debemos de controlar. Entonces, nosotros utilizamos la estadística y vemos a lo mejor nosotros por procedimiento tenemos, si por ejemplo se reciben 3 casos de esa reacción adversa en 3 meses, pues lo escalamos y hacemos una validación de esa señal. Vemos si esa señal necesita ser notificada. Entonces, con esa señal, nosotros lo que hacemos, se notifica a las autoridades sanitarias diciendo que hemos detectado que en este producto pues aparece esa reacción adversa y lo podemos mandar directamente a las autoridades sanitarias. ¿Qué ocurre? En concreto, el PRAC, que es el organismo que evalúa las señales, pues lo evalúa y ve si es posible o no. Pero el PRAC, a su vez, ellos están controlando todos los casos que están llegando y ellos mismos establecen riesgos a los productos. Es decir, que ellos también controlan directamente las señales que se pueden dar en los productos. Es decir, que realmente los laboratorios controlamos, pero también lo que es la autoridad sanitaria, en concreto el comité que os he comentado del PRAC, de la Agencia Europea del Medicamento, es el que se encarga real de ver si un caso, una reacción adversa, supone un riesgo para el producto. Entonces, si detecta que hay un riesgo, lo que hace es obligar a todos los titulares de autorización de comercialización a incluir en sus fichas técnicas esa reacción adversa que requiere o esa advertencia que requiere el producto. Muchísimas gracias, Victoria. Súper interesante. Nos pregunta también Elisa, esta es una duda un poquito más transversal. Si sin un máster se puede acceder a puestos de técnico de farmacovigilancia. No entiendo bien, de máster, Sí, su duda es, ¿se puede acceder a los puestos de técnico de farmacovigilancia sin haber realizado el máster? A ver, nosotros a nivel de farmacovigilancia, como técnico, había unas situaciones que a lo mejor pues, necesitan un técnico de farmacovigilancia junior, pero necesita tener una formación específica en las buenas prácticas de farmacovigilancia. Entonces requiere una formación específica. Además, está obligado por ley que las personas que ingresan en farmacovigilancia tienen que tener una formación específica. Perfecto. Nos preguntan también Magalí Caicedo, ella es regente de farmacia y trabaja a nivel intrahospitalario y si sería interesante con este puesto pues realizar el programa, realizar el máster. Sí, a nivel de farmacia, como hemos dicho, todos los organismos, no solamente los laboratorios farmacéuticos, están obligados a notificar las reacciones adversas. Y si es una farmacia, la farmacia le llega también muchos pacientes que tienen reacciones adversas con sus medicamentos. Entonces, conocer cómo se tiene que gestionar esas reacciones adversas, cómo se tienen que notificar, creo que puede ser un punto muy interesante y además necesario, porque en este caso las oficinas de farmacia también están incluidas en el sistema de farmacovigilancia y es responsabilidad también suya como profesional. Genial, muchísimas gracias, Victoria. Nos preguntan también si cómo está siendo el impacto del nuevo Real Decreto de Estudios Observacionales con Medicamento. Sí.
Bueno, el impacto lógicamente tiene una repercusión siempre en farmacovigilancia porque nosotros la farmacovigilancia la hemos enfocado a post-comercialización, pero antes de comercializar un producto está la parte de ensayos clínicos. Entonces, los estudios, esta normativa que ha salido de los estudios observacionales, nosotros también tenemos que recoger las reacciones adversas que han surgido en esos estudios. Entonces, si en esos estudios aparecen reacciones adversas, tenemos la obligación de recogerlos y notificarlos a las autoridades sanitarias. Entonces, en farmacovigilancia siempre está implicado, ya sean estudios posautorización o observacionales, como estudios, ensayos clínicos que se hagan anterior a la comercialización, que en ese caso hablaríamos de seguridad de medicamentos. Vale. Creo que hemos resuelto su duda. Nos preguntan qué requisitos hay para trabajar en farmacovigilancia, pero bueno, más o menos es lo Sí, que hemos estado expuesto. No sé si quieres apuntar. Simplemente quería incidir en lo importante de una persona que trabaja en farmacovigilancia es que conozca la normativa de farmacovigilancia de buenas prácticas que son obligatorias a nivel de la EMA. Aunque luego cuando llega una compañía farmacéutica, la compañía está obligada a darle formación en farmacovigilancia también, una formación inicial. Vale. Y una duda me parece muy interesante, si la evaluación médica en la industria farmacéutica la puede hacer un médico especialista en farmacología clínica o si suele la industria farmacéutica contratar a médicos especialistas en farmacología clínica para farmacovigilancia. Bueno, esto depende un poco de la compañía, porque en mi caso, por ejemplo, farmacovigilancia normalmente está incluido dentro del departamento médico. Entonces, el director médico es la persona que evalúa y tiene conocimientos en farmacología. Entonces, la mayoría de las compañías tienen a alguien en la propia compañía que hace la evaluación médica, pero si no tienen a nadie en su compañía, lo externalizan a un consultor externo, experto. Entonces, hay esas dos opciones. Puede ser interno o bien puede subcontratar internamente con formación, lógicamente, a nivel clínico y a nivel de producto. Vale, muchísimas gracias. Vamos a poner dos preguntas, una de Beatriz, me parece súper interesante para dejar al resto de los ponentes continuar la sesión. Beatriz nos plantea cuál es el papel que tiene la farmacovigilancia en las terapias avanzadas. Sí, en ese caso lo que hemos hablado se aplicaría también a terapia avanzada porque estamos obligados a recoger todas las reacciones adversas que se pudieran recoger. Entonces, la normativa aplicaría a terapia avanzada igual. Muchísimas gracias, Victoria. Nos pregunta Ale si el hecho de tener un doctorado en biomedicina sería suficiente para compensar esa formación, la formación en farmacovigilancia, o es obligatorio para que sea Sí. o sea, es obligatorio realizar el máster. Claro, el tema es que lo importante es que tengan una formación en ciencias de la salud. También es un requisito importante porque en las ofertas pues lo primero que te piden son tener formación en ciencias de la salud y lógicamente si tiene una formación médica también es un añadido para poder trabajar en el área sin problemas. Por supuesto que puede trabajar en el área. Y esta pregunta, bueno, pues también resuelve la siguiente sobre una odontóloga especialista en endodoncia. Pudiese realizar la maestría, sí, porque entiendo que ya tiene formación en el ámbito salud. Claro, lo que pasa es que al ser una especialidad en endodoncia, a lo mejor es sobre todo en medicamentos que están relacionados con la parte que ella tiene especialidad. Entonces, puede hacer perfectamente la evaluación médica de medicamentos que están relacionados con el área que ella tiene la experiencia. Pero si no, puede hacerlo directamente. La normativa lo que te dice es que tienes que tener acceso a un personal, a una persona con conocimientos de farmacología, de medicina, para poder hacer la evaluación médica del caso. No te exige, no te dice, la normativa no dice expresamente que tiene que ser un médico, pero sí te dice que tiene que ser un profesional que sea capaz de poder hacer la evaluación médica de ese caso. Entonces, sí cuenta con esa experiencia y la puede demostrar sin problemas.
Muchas gracias, Victoria. Perdonad, pero están saliendo muchas dudas, me parecen muy interesantes. Una la plantea Ana, si el programa solo está dirigido a la regulación europea. Visto que tenemos varios seguidores de la sesión de la TAM, creo que pueda ser interesante para ellos, sobre todo. Sí, nosotros el programa está fundamentalmente enfocado a lo que es la Agencia Europea del Medicamento, a lo que es la normativa europea. Se tocan pinceladas a nivel de la FDA, pero realmente la formación está más específica al campo, a lo que es la normativa europea, lo que es la EMA y la Agencia Europea. Vale, muchísimas gracias. Felicia, bueno, nos hace un apunte sobre las reacciones adversas. Los primeros en saber sobre estas reacciones adversas son los médicos, porque los pacientes informan primero a sus médicos de cabecera y luego los médicos dan la primera información sobre las reacciones adversas. Asumo que lo que nos está pidiendo es que nos confirmes, por favor, Victoria, si este mecanismo es así. Sí, bueno, aquí en Europa siempre ha pasado que nosotros, lógicamente, y como bien dice, se notificaba al médico y era el médico el que notificaba las reacciones adversas. Pero en Europa, bueno, salió una normativa a partir del 2013 que da libertad al paciente a notificar directamente ellos las reacciones adversas al laboratorio farmacéutico o a las autoridades sanitarias. Y en la web, por ejemplo, de la agencia puedes hacer directamente la notificación como paciente. Antes no se podía hacer, tenía que ser confirmado por un médico, pero actualmente desde el 2013 la normativa permite al paciente hacerlo. Muchas gracias, Victoria. Nos pregunta Nora de Pamplona si se requiere tener un título extranjero homologado para hacer el máster. Ella cuenta con un título de farmacia. Al final, esto es un tema más transaccional. De todas maneras, Nora, nos apuntamos tu pregunta para informarte. No sé si quieres decir algo al respecto, Victoria. Sí, eso es a nivel un poco, sí, comentarlo a nivel particular y la escuela se encargará de ver las opciones para poderlo. Vale, por ahora hay más dudas de Freddy, pero si nos parece bien a todos, vamos a continuar con la sesión para comentar la experiencia del resto de ponentes y luego a partir de ahí retomamos el turno de preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, pues nada, voy a dar paso a Gabriel y Alba y un poco para que cuenten su experiencia y cómo se iniciaron en este campo de la farmacovigilancia. Cuando queráis. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, soy Gabriel y empecé el máster de la industria farmacéutica y parafarmacéutica a finales de 2020 y ya llevo 7 meses trabajando en el departamento de farmacovigilancia de la empresa AL Cabello, que es una empresa de inmunoterapia alergénica. Y bueno, os quería comentar un poquillo sobre cómo el CSIF, para introducirnos un poquito en la farmacovigilancia, porque para todas las carreras, por lo menos cuando yo estudié farmacia, la farmacovigilancia sí que se daba un breve vistazo, pero realmente comparado con lo que es en verdad la farmacovigilancia no era nada. Y sí que el CSIF ayudó bastante porque había un modelo específico de farmacovigilancia que sí que daba una visión un poquito más específica de todo lo que luego, que me he dado cuenta, estamos haciendo en farmacovigilancia, que no es poco. Bueno, ahora mismo trabajo como Drug Safety Associate en Ale Cabello, como ya he dicho, junto con Alba. Y bueno, os voy a comentar un poquito todo lo que hago en relación a la farmacovigilancia desde un punto de vista local, es decir, dentro de España. A nosotros, como ha dicho Vicky, nos llega toda la información referente a reacciones adversas por parte de médicos, por parte de pacientes, por parte de farmacias, por parte de prácticamente todo el mundo. Todo el mundo que tenga una reacción adversa puede contactar con nosotros y nosotros tenemos que tramitar toda esa información de la reacción adversa para poder mandarla luego a las autoridades, como ha dicho Vicky, a la EMA y luego autoridades nacionales como la AEMS, en Suiza, también trabajamos con Estados Unidos y Canadá, con la FDA. Y bueno, sí que quería comentar que es muy importante para todo el mundo que quiera meterse en el mundo de la farmacovigilancia, es que hay que tener una organización bastante tremenda, porque principalmente
tenemos unos deadlines, o sea, tenemos unas fechas de envío a autoridades muy cortas y tenemos que tramitar todas estas informaciones que puede ser pocas, pero normalmente toda información que lleva una reacción adversa tenemos que conseguir datos de paciente, de médico, de por qué ha pasado esa reacción, cuándo ha pasado, para poder mandarla a las autoridades. Y a lo mejor en esto nos dan un plazo de 5 días. Con ello hay que tener una organización, priorizar bien lo que se quiere hacer y también tener un poquito en cuenta de que farmacovigilancia ahora es un trabajo de un equipo. Hace unos cuantos años farmacovigilancia era un departamento de 2 personas y ahora mismo nosotros somos un departamento de 9 solamente en España, mientras que en nuestra sede headquarters en Dinamarca son unas 15 personas únicamente de Drug Safety Operations. Luego hay otra parte, como bien ha dicho Vicky, de cuando se habla de señales, que es Drug Safety Surveillance, son otros 10, con lo cual farmacovigilancia es un sector que está creciendo a una velocidad asombrosa. También es decir que la pandemia ha ayudado a visibilizar mucho más el trabajo de los farmacovigilantes, sobre todo con, como todos sabéis, con las reacciones adversas de trombos y esto. Y nada más, voy a dar paso a mi compi Alba, que trabajamos juntos y ella va a comentaros un poquito más de cómo trabajamos con Dinamarca. Hola, bueno, yo soy Alba y yo hice el máster también a finales de octubre, o sea, a finales de 2020 en octubre con Gaby y con Mónica. Y luego empecé a trabajar en ALK, en el Departamento de Farmacovigilancia con Gaby. Y bueno, yo os voy a comentar un poco la parte global que hacemos. Como ha dicho, por lo menos cuando hicimos la carrera, la farmacovigilancia era una parte dentro de un proceso de, sobre todo, o por lo menos a mí en la facultad nos lo enseñaron como una parte dentro del desarrollo del medicamento, pero se quedaba en una cosa muy, muy corta. Y luego a raíz del máster ya profundizamos un poco en eso, aprendimos sobre todo tema de notificación y demás, y sí que ayudó luego a la hora de trabajar, o por lo menos como estamos nosotros ahora, saber a quién enviamos las cosas, cómo hacerlo, los plazos. Y bueno, eso, nosotros estamos ahora en ALK y es como ha dicho Gaby, es una farmacéutica que se dedica sobre todo a la alergología, y tenemos una parte local que es la que ha explicado Gaby y luego una parte global. En el tema de la parte global, todas las reacciones que se comunican localmente, pues dentro de España la filial recoge todas esas reacciones y luego nosotros hacemos la gestión local, que es con Argus, que es la herramienta que nosotros utilizamos para registrarlas, hacemos el data entry y luego lo verificamos. Todo esto es junto al equipo danés. Y bueno, esta notificación de reacciones adversas que nos llega, que se introduce en la base de datos y que luego se verifica en función del tipo de reacción y de la prioridad que tiene, porque pueden ser graves o no graves, se manda en unos plazos u otros pues a las autoridades o a quien toque según el tipo de reacción. Y nosotros ahora mismo en lo que estamos implicados es en eso. Luego sí que es un trabajo muy en contacto con otros departamentos. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho contacto con médico para el tema de clasificar reacciones, de notificarlas. Y hacemos también una parte de conciliación, que es todas las reacciones que nos llegan al Departamento de Farmacovigilancia después de gestionarlas, de tramitarlas y de enviar a las autoridades, se recogen y se cuadran con el resto de departamentos. O sea, hay mucha interacción también con otras partes y eso. Y nada, ahora mismo sí que tenemos muchas, últimamente estamos viendo bastantes casos pues, que con tema COVID dan reacción, o sea, notifican reacciones adversas, bien como una reacción junto con otra que nos han notificado a raíz del medicamento, y cada vez es más visible esta parte de la industria farmacéutica. Y bueno, por mi parte nada más. Si quieres, Moni. Muchas gracias, Alba. Vale, pues nada, yo soy Mónica, yo estoy en Insud Pharma, yo no trabajo ni con Alba ni con Gabriel, pero sí que hice el máster con ellos.
Y nada, lo que han dicho, pues toda la razón. O sea, es que nos dio pie como para entrar en este departamento. Al final yo en la entrevista sí que un poco, a raíz de conocer como un poco el tema de farmacovigilancia, creo que sí que me fue de ayuda para poder estar en el puesto que estoy ahora. Pero bueno, en mi empresa no es de alergología, nosotros hacemos genéricos, o sea, un poquito de todo, o sea, tema pues de atorvastatinas, por el colesterol, inhaladores, o sea, hacemos un poco genéricos de todo tipo. También tenemos parte de marca en la empresa, hormonas y anticuerpos monoclonales, o sea, que tenemos todo tipo de productos, así que imaginaros todo tipo de relaciones que nos llegan. Eh, yo voy a hablar un poco más de la parte en la que he estado, que ha sido garantía de calidad de farmacovigilancia. Aparte de los casos que han contado Alba y Gabriel, tú tienes que tener tu sistema de farmacovigilancia pues, en orden. Al final nosotros tenemos que tener todo tipo de documentación, revisiones de los procedimientos, pues, en cuanto a auditorías, inspecciones que nos hacían. Al final el sistema de farmacovigilancia tiene que quedar bien recogido, también del PSMF, que es el documento por excelencia que redacta todas las actividades de farmacovigilancia, que también eso en las empresas pues tiene que estar descrito. O sea, yo he hecho un poco más en relación a la documentación de todo el sistema de farmacovigilancia. O sea, que la verdad que el departamento es amplio. Al final pues, puedes hacer recogida de casos, hacer búsquedas bibliográficas para, por lo que he comentado Vicky, que no se te queden las señales, puedes hacer bastantes cosas. También he tocado un poco la parte de formación. Como ha dicho Vicky, toda la empresa tiene que estar formada. Entonces yo daba formaciones en farmacovigilancia a los operarios que entraban en la empresa. Al final, pues eso, que a ninguna persona se nos quede pues ninguna reacción adversa sin recoger. Y, y nada, por mi parte yo pues, he hecho un poquito de eso. Ahora voy a moverme pues a la gestión de casos. O sea que dentro del departamento de farmacovigilancia yo creo que da igual donde entres, que puedes hacer muchas actividades y al final, pues como han dicho ellos, está en auge este departamento y la verdad que bastante contenta de la experiencia y todo. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Como habéis podido ver, un poco pues farmacovigilancia, la recogida de casos en las bases de datos, las búsquedas bibliográficas, a nivel de documentación, a nivel de formación, de que tiene unas salidas importantes y claro, es un departamento que cada vez va creciendo y supongo que la normativa cada vez va a ser más exigente con todos los titulares de autorización de comercialización y requiere un programa de especialización importante. Al hilo de lo que estáis comentando, que me parece muy, muy interesante, Sonia Membrano ha levantado la mano. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, sí. Yo tenía una duda que cuando comentáis que se notifican los acontecimientos adversos, tengo entendido que se hace a través del código MEDRA. Me gustaría conocer un poco cómo se puede llegar a tener acceso a ese diccionario médico. Pues si quieres, Alba, ¿le das tu respuesta? Sí, o sea, nosotros cada vez que vamos a notificar una reacción, bueno, los eventos que hay, los problemas, por ejemplo, una inflamación de lengua o una irritación de garganta, como cada reporter puede comunicarlo de una manera diferente, lo que hacemos para unificar todas esas maneras de comunicarlo es que ese síntoma, ese evento, quede reflejado con un código. Es decir, que todo lo que sea una irritación de la garganta, por ejemplo, lo comuniquen como lo comuniquen, esté unificado con un solo código, es decir, que se comunique de una sola manera. No sé si me he explicado muy bien. Sí. Eso lo tengo claro, pero digo, para saber ese código cuál es algo que te facilita la empresa en la que trabajas, el propio laboratorio, o cómo puedo llegar a saber qué códigos corresponden a esa inflamación de garganta, por ejemplo.
Pues eso, bueno, Medra tiene como una especie de buscador, entonces tú pones palabras clave. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso lo que miramos, que es lo importante, es la localización del evento y el evento en sí. Entonces, en función de eso, tú metiendo palabras clave que orientativamente las vas conociendo, en Medra te deriva al evento que se supone que tienes que codificar. Ah, vale, vale, gracias. Nada. Muchísimas gracias, Alba. Hay otra pregunta técnica, esta la efectúa Freddy Guaitibonza. Dentro de la charla, por favor, bueno, no es una pregunta, es una petición. ¿Se puede hacer énfasis en farmacovigilancia pasiva y activa? Esto con el fin de saber el camino a tomar para realizarlo desde el punto industrial, como laboratorio fabricante. Bueno, a nivel de farmacovigilancia activa o pasiva, claro, la farmacovigilancia es única, tiene que ser activa. La idea es buscar posibles reacciones adversas de los medicamentos, porque bueno, ha habido en algunas inspecciones, hemos recibido a lo mejor comentarios de los inspectores de las autoridades como diciendo, bueno, hay gente que dice, yo no he recibido ninguna reacción adversa, pero te dicen siempre, bueno, ¿las has buscado? Entonces, por eso el tema de búsquedas bibliográficas, porque muchas veces puede ser que tú no recibas una reacción adversa, o a lo mejor que nadie te notifique, porque por las características de tu producto, pero estás obligado a hacer búsquedas bibliográficas semanales de esos principios activos que tienes en tu compañía. Entonces, en las búsquedas bibliográficas puedes llegar a encontrar casos de publicaciones que son necesario notificar también. Entonces, bueno, siempre la farmacovigilancia tiene que ser activa, no te tienes que de alguna manera quedar con a ver si no notifican, pues no hago nada. Lo tienes que tener igualmente y tener un sistema preparado para en el caso de tener una reacción adversa, cómo tienes que proceder. Mil gracias, Victoria. Qué interesante. Creo que al final todas estas dudas pueden aclarar conceptos o abrirnos hacia nuevas líneas de trabajo o proyectos personales. De hecho, hay otra pregunta de Francisco M. Conesa, el que nos plantea si hay incompatibilidad entre personal que gestiona la calidad y el sistema documental y el personal que notifica las reacciones adversas. Pues no sé si, Mónica, tú que has estado en garantía, claro, una cosa es la documentación que el propio Departamento de Farmacovigilancia va registrando, pero luego, Mónica, si quieres, comenta un poco a nivel de las auditorías la información. Lógicamente, como ha dicho Gabriel, tienes que ser muy ordenado y tenerlo todo bien registrado y demás, porque en las auditorías te piden esa documentación. Entonces, tienes que tener un registro exhaustivo de toda la información, porque luego es requerido en auditorías e inspecciones. Y al final la parte de garantía de calidad no solo se ocupa de la documentación, aparte de defender pues, las auditorías que nos hacen, realizar nosotros a nuestros partners o nuestros service providers. Al final nosotros podemos contratar o subcontratar actividades que haga la empresa, pues eso alguien lo tiene que controlar. La parte de garantía también, aparte de esa documentación, pues se va a ocupar un poco de eso, en hacer acuerdos con nuestros socios, en ver que todo el sistema de farmacovigilancia que está descrito en esas actividades se cumple. Aparte, pues también supervisa que toda la gestión de casos y todo lo que hacen nuestros compañeros del departamento se cumpla. No solo es ponerlo en los SOPs, o sea, no solo es ponerlo en los procedimientos, sino que revisarlo. Si hay un fallo, se gestiona mediante capas, o sea, acciones preventivas y correctivas. Entonces, eso lo vas como evaluando. Y eso es la parte de garantía de calidad quien se va a ocupar, pero es como específica de farmacovigilancia. O sea, nosotros tenemos una parte de calidad específica de nuestro departamento, porque necesitamos eso, ver que nuestras actividades se están cumpliendo, como lo es quien hace producción y como lo es quien hace cualquier actividad de la empresa. No sé si ha quedado un poco claro o si tienen más dudas.
Millones de gracias, Mónica. Sí, hay más dudas de otros argumentos. Lo primero decirle a BJ que al final de la sesión vamos a dar un par de pinceladas sobre el programa de nuestra institución, claro que sí, pero, pero ahora mismo lo importante es, bueno, conocer y hablar de todos los ámbitos y todas las oportunidades que tenemos con este programa, seguramente. Nos planteaba Laura Carmona si se puede realizar, si se puede acceder a estos puestos con el máster en industria farmacéutica o para farmacéutica, o se puede acceder a estos puestos con un máster en ensayos clínicos. ¿Cuál es la diferencia entre Sí. una tipología de programa y otro? Sí, el máster de industria farmacéutica y para farmacéutica toca un área específica de farmacovigilancia, pero toca otras áreas también adicionales, como la parte regulatoria, la parte médica, la parte de calidad, la parte de distintas áreas. Y la parte específica de ensayos clínicos también está muy enfocada a lo que es el ensayo clínico y la seguridad de medicamentos. Se toca también una parte de farmacovigilancia, pero en el área clínica. El máster de industria es mucho más amplio en el sentido de que toca otros departamentos que al final el departamento de farmacovigilancia tiene que trabajar también con otras áreas como el departamento regulatorio o el departamento de marketing. Millones de gracias, Victoria. Josune nos plantea otra duda. Ella trabaja en el campo con productos sanitarios, medical device. La legislación actual va acercándose poco a poco al nivel de exigencia de Pharma en cuanto a la vigilancia por comercialización y los requisitos muchas veces se solapan. Sin embargo, existe una normativa independiente. Por ejemplo, no viene recogida la exigencia de tener formación específica como farmacovigilancia en el máster. ¿Se toca de alguna manera el campo de los medical device? ¿Tenemos algún tipo de comentario o recomendación al respecto? Sí, es una buena pregunta porque nosotros hemos enfocado esta conferencia al mundo del fármaco, del medicamento, pero en el programa también está incluido la parte de productos sanitarios y cosméticos, porque como bien dice, es una reglamentación diferente a lo que es medicamentos, es un reglamento que ha salido en el 2017, el 745 y el 746 del 2017, y es obligatorio tener un sistema de vigilancia en el mercado. Es un sistema diferente a lo que se aplica en medicamentos, no se utilizan las buenas prácticas de farmacovigilancia, pero sí se establece un sistema de recogida de incidentes adversos. En el programa hay una parte específica de productos sanitarios y de vigilancia del mercado y también una parte de cosmética, de cosmetovigilancia, porque también es obligatorio por ley recoger los efectos no deseados de los cosméticos. Entonces, eso está también metido dentro del programa y la idea es la misma, es la recogida de reacciones adversas de los productos sanitarios o de los cosméticos y notificar a las autoridades sanitarias si es necesario. Entonces, bueno, es un sistema muy similar, pero con normativas diferentes. Y en el caso de productos sanitarios no se notifica a lo que es EudraVigilance, sino que se nos notifica directamente a las autoridades sanitarias. Hay cambios normativos que se tienen que implementar, pero sí que es un sistema muy similar. Interesante, Victoria. Hay una duda de Javier sobre el tema de información sobre el programa, sobre el máster de farmacovigilancia. Yo creo que quién mejor que tú, Victoria, para contarnos lo que tú crees más importante de este programa. Sí, a nivel del programa es un curso online que te hace experto, un programa de experto profesional en el área de farmacovigilancia y lo que recoge es de alguna manera todas las actividades que se hacen en el departamento, desde la recogida de casos, notificación de casos, preparación de informes, periódicos de seguridad, planes de gestión de riesgos, contactos con autoridades sanitarias, también en el caso de ensayos clínicos, pues diferentes tipos de etapas del ensayo clínico y la notificación de esas reacciones adversas en el caso de ensayos clínicos,
con la preparación de lo que se llaman DESURES, y también está la parte correspondiente a las inspecciones y auditorías que se hacen en el campo de farmacovigilancia. Es un campo importante de procedimientos normalizados de trabajo que son necesarios en el área. Y luego una última parte donde se tratan otras bases legales, que ahí es donde está la parte de vigilancia en el mercado de productos sanitarios, cosmetovigilancia y un pequeño capítulo de nutrivigilancia para complementos alimenticios. Perfecto. De todas maneras, os invito, si alguien quiere profundizar información sobre este programa o sobre otros que le vengan en mente relacionados con el ámbito farma, que en mensaje privado que me manden su correo y un número de teléfono y les contactamos. En tanto, Catherine Buñay levanta la mano. Porque, bueno, me asumo que quiere realizar una aportación. Catherine, cuando quieras. Estás... Muy buenos días, buenas tardes allá. Quería consultarles sobre, en el ámbito internacional, farmacovigilancia tendríamos que implementarla desde nosotros, desde Ecuador, desde el área de salud, desde los hospitales o también desde la industria farmacéutica. Pues eso sería. Gabriel, ¿quieres contestarle tú? Sí, claro. Pues farmacovigilancia tiene que estar, tiene que haber una formación en la industria farmacéutica y tiene que haber un departamento, como ya ha comentado Vicky, de farmacovigilancia en una farmacéutica, pero también sí que hay que realizar una formación a médicos de hospitales porque muchas veces estas reacciones no son reportadas hacia nosotros, y por ello sí que debería de haber una formación para médicos, que es igual de importante, pero según a tu pregunta, si te he entendido bien, este departamento de farmacovigilancia sí que es específico de la industria farmacéutica. Los médicos, como mucho, pueden reportar reacciones adversas y trabajar conjuntamente con nosotros para averiguar el fondo de todas esas reacciones, pero la farmacovigilancia es específica de la industria farmacéutica, el manejo de todos esos datos. Yo ahí sí quería hacer un apunte porque es lo que dice Gabriel, al final tus productos los saca la industria farmacéutica, al final es el laboratorio quien saca el producto y es el que es responsable de las reacciones adversas. Lo que hace a profesional sanitario, sobre todo a hospitales, son cartas a profesional sanitario especificando, dependiendo de tu producto, en qué tienen que hacer énfasis o si tienen que hacer pues alguna actividad en cuanto a la dispensación de tu producto. Pero es lo que dice Gaby, al final es industria farmacéutica quien es el responsable de ese producto y quien es el responsable de atajar las reacciones adversas. Muchísimas gracias, Mónica y Gabriel. Son las 18:57. Veo que, bueno, algunos de los asistentes están dejando la sesión, aunque, bueno, seguimos siendo casi 100. Os invito, nosotros os vamos a enviar un correo a todos los asistentes a la sesión, con lo cual todos los que queráis ampliar información, cuando recibáis ese correo, solicitarlo y os ampliaremos gustosamente la información. Nuria nos plantea otra duda también. Ella está trabajando en un departamento de farmacovigilancia de una CRO que se dedica a la gestión de ensayos clínicos y se pregunta si tener experiencia en la seguridad de medicamentos en investigación es útil para entrar en un laboratorio y trabajar con farmacovigilancia post-marketing. En ese aspecto sí que tener experiencia también en seguridad de medicamentos, lógicamente puede trabajar en post-comercialización. Hablamos a lo mejor los informes periódicos de seguridad, ella habrá trabajado con DESURES y en farmacovigilancia se llaman PESURES, que son con casos ya una vez puesta en el mercado. Pero sí, tener esa experiencia ayuda mucho para trabajar en el campo.
Mil gracias, Victoria. Y por ir cerrando, quedando pendiente que si alguien quiere plantearle alguna duda a Victoria, como vais a recibir un correo, pues también se puede plantear. Creo que es patente su generosidad durante esta sesión. Para ir cerrando, Magalí Caicedo nos pregunta si dentro de este programa hay alguna actualización de medicamentos oncológicos de cuarta generación. Ella es agente de farmacia en Colombia. Sí, el tema es que a nivel de gestión de los casos, ya sean medicamentos de tipo oncológico o de, como hemos hablado antes, de terapia avanzada, la gestión de los casos de farmacovigilancia, la normativa es común para todos los medicamentos, entonces aplicaría igualmente. Muchísimas gracias, Victoria. Pues por la parte de CSIC, agradeceros a todos los participantes que habéis seguido la sesión, que habéis participado, valga la redundancia, de manera tan activa. Estos son el tipo de estudiante que nos gusta contactar en la institución y con lo que nos gusta contar, pues un participante implicado y que le interesa su sector o que se está planteando dudas de cómo progresar. Sois todos bienvenidos a nuestra institución, a ampliar dudas, a plantear cómo podéis progresar en vuestra profesión. Os agradezco muchísimo, Alba, Mónica y Gabriel, vuestra presencia aquí en esta sesión. Sé que no es sencillo, sé que bueno, esto es un modelo un poco híbrido por el tema de podernos conectar desde nuestras casas, pero estáis desarrollando una función muy importante, y que hayáis tenido tiempo de compartirla pues es muy importante para nosotros. Y Victoria, te dejo para que cierres la sesión, no sin volver a agradecerte tu presencia aquí y todo el conocimiento que has compartido con nosotros esta tarde. Muy bien, muchas gracias. La verdad que un verdadero placer poder haber tenido este ratito contando lo que es la farmacovigilancia y el trabajo que hacemos diariamente. La verdad que muchas gracias a Mónica, Alba y a Gabriel, como habéis dicho, por vuestra aportación, y luego un orgullo porque después de haber estado formándonos en la escuela, el ver que estáis desarrollando vuestra trayectoria en el campo de farmacovigilancia y bueno, estáis cogiendo una experiencia importante en este sector, es un verdadero orgullo, y la verdad que me encanta ver a los antiguos alumnos en su trabajo y desarrollando una actividad tan importante. Y a todos los participantes daros las gracias por vuestro tiempo y deciros que la farmacovigilancia es un campo muy importante, que cada vez está más en expansión y que el desarrollo profesional cada vez va a ser muy importante en este área, y os animo a poder trabajar y a formaros en este área, porque la verdad que es un campo muy bonito. Muchas gracias. Gracias a todos, damos por concluida la sesión. Os recuerdo, en el mail que recibáis podéis también solicitar la grabación si no la habéis podido seguir 100%. Muchísimas gracias y buenas tardes, buenos días a los que se han conectado desde la TAM. Gracias. Bien, muchas gracias. Hasta luego.